Encuentro en el camino, testimonio de un testigo. Lo que voy a contar suena como una locura, y entiendo si no me creen. Ni yo mismo sé si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada. Solo sé que lo viví, y desde esa noche, no soy el mismo. Todo empezó hace unos meses. Mi nombre es Raúl, y trabajo como camionero, haciendo viajes largos por carreteras solitarias. Esa noche estaba en una ruta que había recorrido 1000 veces antes, un tramo de carretera desierta que atraviesa un espeso bosque. Era tarde, pasadas las 3 de la mañana, y la niebla era tan espesa que apenas veía unos metros adelante. Estaba acostumbrado a la soledad de la carretera, pero esa noche se sentía diferente. Había un silencio extraño, como si la naturaleza misma se hubiera detenido. De repente, vi algo en el borde del camino. Era una figura. Al principio pensé que era un animal, quizá un ciervo, pero conforme me acerqué, me di cuenta de que no tenía nada de animal. Era algo, mucho más alto. Medía fácilmente más de 2 metros y su piel parecía negra o gris, difícil de distinguir por la poca luz. Lo más perturbador fueron sus ojos, 2 puntos rojos que brillaban intensamente en la oscuridad. Reduje la velocidad, pero no me atreví a detenerme. Algo en mi interior me decía que no debía quedarme allí. Esa cosa estaba parada junto a la carretera, inmóvil, mirándome mientras pasaba. Apenas respiraba mientras intentaba no perderlo de vista. A medida que mi camión lo rebasaba, lo vi moverse. Fue un movimiento rápido, como un destello, y de repente, ya no estaba allí. Pensé que tal vez lo había imaginado, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no fue así. Poco después de ese encuentro, comencé a escuchar un ruido extraño. Era como un arañazo, algo que golpeaba el costado del camión. Miré por los espejos, pero no vi nada. La carretera seguía desierta. Aceleré un poco, esperando que el sonido desapareciera, pero se hizo más fuerte. Un chirrido metálico, como si algo estuviera arrastrando sus garras por la carrocería. Mis manos empezaron a sudar mientras aumentaba la velocidad. De repente, lo vi de nuevo. Esa criatura estaba ahora corriendo junto al camión, moviéndose a una velocidad imposible. Su forma era difusa en la niebla, pero lo suficiente clara para que supiera que no era algo que debía estar en este mundo. Sus ojos rojos no se apartaban de mí. Sentí una presión en el pecho, como si el miedo me estuviera aplastando. No sé cómo logré mantener el control del volante, pero pisé el acelerador a fondo. El camión rugió, pero la cosa no se detuvo. La última vez que la vi fue en el espejo lateral. Se lanzó hacia el camión, y justo antes de desaparecer, escuché un golpe fuerte en la parte trasera del remolque. No paré hasta llegar a la estación de servicio más cercana, unas 40 millas más adelante. Apenas bajé del camión, las piernas me temblaban. Los chicos de la gasolinera me miraron raro cuando les conté lo que había visto. Uno de ellos, un hombre mayor, simplemente negó con la cabeza y dijo, no eres el primero que lo ve. Al día siguiente, inspeccioné el camión. La parte trasera del remolque tenía marcas profundas, como si algo con garras lo hubiera arañado. No pude explicarlo, y tampoco quise seguir indagando. Dejé esa ruta y nunca más volví a pasar por allí. Pero a veces, cuando manejo de noche en otras carreteras, no puedo evitar mirar por el espejo, esperando no volver a ver esos ojos rojos. La sombra en el edificio, historia de un vecino. Mi nombre es Andrés, y lo que me ocurrió hace 6 meses sigue atormentándome. Vivo en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, un lugar que no tiene nada de especial, pero esa noche, lo ordinario se convirtió en algo aterrador. Siempre he sido una persona tranquila. Mi rutina era sencilla, trabajo, gimnasio, luego paso el resto del día en casa. Esa noche había vuelto más tarde de lo habitual. Eran cerca de las 11:30 de la noche, y el edificio estaba más silencioso de lo normal. Subí al ascensor como siempre, apreté el botón del 4.º piso y esperé. Pero cuando las puertas se cerraron, sentí que algo estaba mal. El ascensor subió 2 pisos y, de repente, se detuvo.
Las luces titilaron brevemente y luego se apagaron. Al principio pensé que era solo un fallo eléctrico, algo que ocurre a veces en edificios viejos. Respiré hondo, intentando no entrar en pánico. Pero entonces escuché algo que no debería haber estado allí, un susurro. Era apenas audible, pero estaba claro que no estaba solo. Me quedé quieto, intentando escuchar mejor. El sonido era extraño, como si alguien estuviera murmurando justo al lado de mí. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el espacio reducido del ascensor y la oscuridad. Toqué el botón de emergencia, pero no hubo respuesta. El susurro seguía, pero ahora era más intenso, más cercano. Me estaba volviendo loco. Entonces, las luces parpadearon una vez más, y en ese breve destello, lo vi. Una sombra, una figura humana, pero completamente oscura, de pie en una esquina del ascensor, mirándome. No supe cómo reaccionar. Quise gritar, pero no podía. Era como si esa cosa absorbiera todo el sonido, toda la energía de la habitación. En cuanto las luces volvieron a apagarse, la temperatura en el ascensor bajó drásticamente. Sentía un frío penetrante, y el susurro se convirtió en algo más, un murmullo amenazante que no podía entender. De repente, el ascensor empezó a moverse de nuevo. Bajaba, y con cada segundo, el susurro se hacía más fuerte, más agresivo. Sentía que esa cosa se estaba acercando a mí, aunque no la podía ver. Mis manos temblaban, y el pánico me inundaba. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el lobby, corrí fuera, sin mirar atrás. El portero me vio salir del ascensor, pálido y sudando. Me preguntó si estaba bien, pero no supe qué decirle. Simplemente me fui a casa, subiendo por las escaleras, sin atreverme a volver a usar el ascensor. Durante las siguientes semanas, intenté olvidarlo, convencerme de que todo había sido una alucinación por el estrés o el cansancio. Pero entonces empezaron las cosas raras en mi apartamento. Escuchaba ruidos en el pasillo en la madrugada, como si alguien caminara lentamente afuera de mi puerta. Al principio, pensé que eran vecinos, pero cuando revisaba, no había nadie. Luego, vi sombras moviéndose por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Una noche, después de despertarme por un sonido fuerte, miré hacia la esquina de mi cuarto, y allí estaba de nuevo. La misma sombra, parada inmóvil. No podía distinguir sus rasgos, pero sabía que me estaba observando. Encendí la luz, y se desvaneció. Decidí mudarme poco después de eso. Nunca hablé de lo que ocurrió con nadie, no quería parecer un loco. Pero sé lo que vi. Y lo que me aterra es que, a veces, cuando estoy solo en mi nuevo apartamento, siento que esa presencia nunca me dejó del todo. La casa que cambia, testimonio de un sobreviviente. Esto es algo de lo que casi nunca hablo, pero creo que necesito compartirlo para que entiendan que a veces las leyendas tienen algo de verdad. Esto ocurrió hace 4 años, y aunque todo me pareció una locura en ese momento, los recuerdos todavía me persiguen. Mi nombre es Julia y, junto con 2 amigos, Marcos y Lucía, decidimos visitar una vieja mansión abandonada que estaba a las afueras de la ciudad. Habíamos oído rumores sobre el lugar, supuestamente, la gente desaparecía allí, y quienes volvían jamás hablaban de lo que sucedía dentro. No es que creyéramos en fantasmas, pero éramos jóvenes y temerarios, y queríamos grabarlo todo para nuestro canal de YouTube. Pensábamos que sería divertido. La tarde estaba oscura, con nubes bajas y una lluvia ligera cuando llegamos. No había señal en nuestros teléfonos, algo que nos pareció más emocionante que preocupante en ese momento. Entramos por la puerta principal, que estaba medio rota. La casa, aunque grande y majestuosa, parecía haberse detenido en el tiempo. Pero lo raro empezó casi de inmediato. Apenas cruzamos el umbral, escuchamos un fuerte golpe detrás de nosotros. La puerta principal se cerró de golpe, aunque no había viento. Lo ignoramos y seguimos adelante, explorando. La casa estaba en mal estado, pero al principio nada fuera de lo común. No fue hasta que intentamos volver sobre nuestros pasos que las cosas se pusieron extrañas.
Recuerdo que Marcos mencionó que el corredor por el que habíamos entrado parecía más largo de lo que recordaba. Al principio, Lucía y yo nos burlamos de él, pensando que estaba exagerando, pero en realidad, tenía razón. No solo el corredor se veía más largo, sino que cuando llegamos al final, la puerta que habíamos usado para entrar ya no estaba. Había otra puerta, pero conducía a una habitación completamente diferente. Intentamos no entrar en pánico y seguimos buscando una salida. Pero mientras más nos movíamos por la casa, más incomprensible se volvía todo. Las habitaciones que acabábamos de cruzar desaparecían o cambiaban de forma. Pasillos que se suponía nos llevarían de vuelta a la entrada ahora nos conducían más profundo en la casa. Lucía fue la primera en perderse. Estaba detrás de nosotros, y en un momento volteamos y ya no estaba. La llamamos, pero no contestó. Al buscarla, encontramos su mochila tirada en el suelo, pero no había rastro de ella. Ahí fue cuando Marcos y yo comenzamos a asustarnos de verdad. Nos dimos cuenta de que algo en la casa no estaba bien. Intentamos salir por una ventana, pero cuando miramos afuera, ya no era el paisaje de siempre. Era un vacío negro, como si la casa estuviera en otro lugar. Pasaron horas, o al menos eso creo, pero dentro de esa casa el tiempo era difícil de medir. Mientras más buscábamos una salida, más sentíamos que la casa estaba jugando con nosotros. Los pasos que escuchábamos a lo lejos se hacían más frecuentes, y aunque nunca vimos a nadie, sentíamos una presencia. Marcos fue el siguiente en desaparecer. Me di la vuelta por un segundo, y cuando lo llamé, ya no estaba. Lo busqué por todas partes, pero fue inútil. Era como si la casa se lo hubiera tragado. Finalmente, solo quedaba yo. Ya no intentaba entender lo que estaba pasando, solo quería salir. Cada vez que encontraba una puerta, me conducía a un pasillo más estrecho y oscuro. Fue en uno de esos momentos cuando escuché algo, la puerta principal. Había un ruido de bisagras, y cuando corrí hacia él, la vi. Estaba abierta. No lo pensé dos veces. Salí de la casa y corrí hasta que no pude más. Cuando miré hacia atrás, la mansión seguía allí, pero algo había cambiado en el aire, como si fuera una trampa esperando a su próxima víctima. Intenté volver con la policía, contarles lo que había pasado, pero no me creyeron. La casa no estaba en el mismo lugar donde la encontramos. No había rastro de mis amigos, y todos los videos que grabamos estaban en blanco. Hoy en día, nadie quiere hablar del lugar, como si hubiera desaparecido de la memoria de la gente. Solo sé que, de alguna manera, la casa aún está allí, esperando.